Quiero comenzar enfatizando que cuando encuentra una supuesta contradicción en la Biblia, descubrirá que las contradicciones están solo en su mente. Tal vez tomó un texto fuera de contexto, tal vez no estudió toda la información cuidadosamente. Recuerde que un texto estudiado fuera del contexto se vuelve un pretexto. Hoy vamos a ver algunos versículos que para algunas personas parecen indicar que podríamos perder nuestra salvación eterna. Por ejemplo, busque 2 de Pedro. Quiero darle la clásica ilustración que alguien puede presentarle si usted cree en la eterna seguridad del creyente. 2 de Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El versículo 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí está una persona que ha estado viviendo en pecado y de pronto se libera. Escucha acerca de Jesús y dice: esa es la manera de vivir. Empieza una nueva página en su vida, pero, como lo vamos a ver, nunca recibe una nueva vida. Han escapado de la contaminación del mundo, pero no dicen que son salvos, no dicen que están rumbo al cielo. Han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, han escuchado el Evangelio, saben acerca del Señor Jesucristo, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo. Detengámonos un instante en la palabra enredar. Literalmente significa tejer algo siguiendo un patrón. Y lo que sucede es esto: esta gente se está enredando, se está metiendo más y más profundamente en la esclavitud al seguir a ciertos falsos maestros. Y de lo que habla aquí el apóstol Pedro está relacionado con estos falsos maestros. Ellos en realidad nunca han aprendido lo que es ser salvo, ser nacido de nuevo. Y se enredan ellos mismos. Enredan sus corazones y mentes en ciertas filosofías, ciertas medias verdades, sin conocer nunca el Evangelio de la gracia. Y cuando así lo hacen, están peor de lo que estuvieron antes de escuchar algo acerca de Jesús. Vea lo que dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí hay un principio, escúchelo. Aquellos que viven por la verdad tienen más y más libertad. Los que no viven por la verdad, los que viven por la mentira, experimentan más y más esclavitud. El reformar sin transformar conduce a una gran degradación y finalmente a la condenación. Es mucho mejor para usted no saber el camino de la verdad que reformar su vida sin haber conocido al Señor Jesucristo. Y el ejemplo clásico es el de Judas. Jesús dijo, refiriéndose a Judas, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas escuchó la verdad. Judas reformó su vida. Judas fue discípulo del Señor Jesús. Judas escapó de la contaminación del mundo por un rato. Pero su postrer estado vino a ser peor que el primero. No sin razón Jesús dijo que a Judas le hubiera sido mejor no haber nacido. Alguien podrá decirme, bueno, pastor, si yo creo lo que está predicando, si creo en la eterna seguridad, entonces yo puedo ser salvo y seguir pecando todo lo que quiera, porque ya no tengo que preocuparme. Ya tengo mi pasaporte al cielo, y como nunca puedo perder mi salvación, entonces me voy a divertir a lo grande. Mi amigo, parece que usted quiere tener lo peor de este mundo y lo mejor del otro. Escúcheme. Yo puedo pecar todo lo que quiera. ¿Sabía eso?
Yo puedo pecar todo lo que quiera, pero no quiero hacerlo. No quiero pecar. Nada me haría más feliz que el saber que no pecaré nunca más. Si hubiera algún tipo de documento que diga que será imposible para mí el pecar, lo firmaría sin pensarlo 2 veces. Yo no quiero pecar. Y si usted cree que la seguridad eterna es una licencia para seguir pecando, ¿sabe cuál es su problema? Usted probablemente necesita ser salvo. Necesita que lo que usted quiere hacer sea modificado. Es más, usted necesita un querer hacer completamente nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Esta gente a la cual Pedro está hablando estaba reformada, pero nunca había sido regenerada. Y el apóstol da 2 ejemplos clásicos en caso de que alguien piense que él está hablando de alguien que fue salvo y que perdió su salvación. Y los ejemplos que él da son absolutamente claros. El ejemplo número 1 es el del perro, y el segundo ejemplo es el de la puerca. Ahora quiero que entienda lo siguiente en forma absoluta. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos perros o puercos. ¿Lo entiende? Ovejas sí, pero nunca perros o puercos. El ejemplo es el del perro que vomita y vuelve a comer lo vomitado. Y si usted dice, pastor, eso es repugnante, permítame informarle que Pedro quería que fuera repugnante. Por eso utilizó esa ilustración. Es una ilustración que la dio Pedro, no yo. Creo que soy un poco más cauto como para dar una ilustración de ese tipo. Ahora, el perro pudo haberse sentido mejor después de comer su propio vómito, pero seguía siendo un perro. No había experimentado ningún cambio. Ese perro hizo lo que todos los perros hacen, volver a su propio vómito. La segunda ilustración que Pedro utiliza tiene que ver con un puerco, cerdo, cochino, marrano o como le llamen en su país. La Biblia habla de una puerca. Pedro aquí se vuelve un maestro clásico. El perro se siente mejor, el puerco luce mejor, pero ninguno de los dos ha cambiado en nada. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos un perro o un puerco, porque ninguno de los dos ha sido esencial o eternamente cambiado. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Ha escuchado alguna vez la historia del perro pródigo o del puerco pródigo? No, ¿verdad? En la Biblia solo encontramos la historia del hijo pródigo. Y se la voy a repetir, pero haciendo mi propia paráfrasis. Cuando el hijo pródigo se encontró en el chiquero con los puercos, se dijo, «Estoy cansado de estar en este chiquero. No fui hecho para vivir entre puercos. Me levantaré e iré a mi padre». Y uno de los puercos le preguntó, «¿Y qué tiene tu padre?» «Oh, mi padre tiene una casa hermosa y tenemos siervos. Mi madre hace ricas comidas y yo tengo mi propio dormitorio y mi baño. Así que me levantaré e iré a casa de mi padre». Y el puerco dijo, «Eso suena muy interesante. ¿Te importa si voy contigo?» El joven le dijo que no le importaba y así el hijo pródigo y el puerco pródigo empezaron su viaje. Y el padre vio a su hijo regresando a casa y le dijo, «Bienvenido a casa, hijo. Cúbrete con este manto, usa este anillo, ponte estas sandalias y vamos a matar el becerro gordo para celebrar tu regreso». «Papá, un amigo vino conmigo. Es un puerco y quiere vivir en nuestra casa». «Hijo, no hay ningún problema, tráelo». Pero la mamá del hijo pródigo dijo, «Un momentito. Tu amigo no puede entrar en la casa así, tiene que bañarse». Y el puerco preguntó, «¿Y qué es eso?» «Pues que tienes que bañarte y sacarte toda esa suciedad». Y lo bañaron y le sacaron toda la suciedad de encima. Luego le dijeron que tenía que aprender algunos modales, que para comer tenía que ponerse una servilleta bajo la quijada y que tenía que aprender a sentarse junto a la mesa y usar la cuchara, el cuchillo y el tenedor.
Le dijeron que no podía meter su hocico en la comida y que si iba a vivir en la casa, ya no podría salir a revolcarse en el cieno y dormir en medio de la fetidez y las moscas. Y que cada noche antes de dormir en una suave cama tenía que bañarse. Mi amigo, ¿por cuánto tiempo cree usted que el puerco hizo todo eso? Por muy poco tiempo. Un día el puerco dijo: me levantaré e iré a mi padre. Regresaré a mi chiquero. No me gusta esto. Por supuesto que no le gustaba. No pertenecía a esa casa. Pertenecía en el chiquero. El Hijo de Dios no pertenece en un chiquero. Pertenece en la casa de su padre. Es así de sencillo. Es así de simple. El puerco lavado regresa al cieno. Pedro está hablando de reforma sin regeneración. Cualquier reforma sin regeneración hace a una persona peor de lo que era antes. Ahora veamos Mateo capítulo 24. Este es otro pasaje que la gente usa frecuentemente para tratar de probar que si somos salvos podemos perder nuestra salvación. Mateo 24, los versos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y alguien pondrá ese versículo frente a sus ojos y le dirá: ¿lo ve? Si quiere ser salvo, tiene que perseverar hasta el fin. Es increíble cómo muchas personas miran las cosas 180 grados fuera de foco y dicen que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Pero lo que Dios está enseñando aquí es que para que usted pueda perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo. ¿Lo comprende? ¿Quiere saber quién es salvo? Aquel que persevera. Usted no es salvo porque persevere. Usted persevera porque ya es salvo. Los que perseveran hasta el fin son los salvos. No perseveran para ser salvos, perseveran porque ya son salvos. Creo que vale la pena que lo repita. Uno no persevera para ser salvo, sino que por ser salvo, persevera. Recuerdo un clásico sermón de un gran hombre de Dios que predicó durante una conferencia bíblica. Dijo: tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que Satanás no puede hacer nada contra usted, a menos que Dios se lo permita. Esa es una buena noticia, ¿verdad? La mala noticia es que Dios se lo ha permitido. Dios ha permitido que Satanás nos zarandee como trigo. Jesús le dijo a Pedro: Satanás sigue tus pasos. Quiere zarandearte como a trigo. Pero note lo que Jesús le dice en el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, estoy orando por ti. Y por eso tu fe no decaerá. Y vas a tener que perseverar. Y es obvio que Pedro perseveró. El Pedro temeroso, el Pedro cobarde, el Pedro que juró con maldiciones que no conocía al Señor, últimamente nunca olvidó al Señor Jesús. La seguridad eterna es como un fuerte cinturón elástico que Dios pone alrededor suyo cuando se salva. Pudiera ser que usted se desvíe, pero Él sigue trayéndolo de regreso. Es el amor de Dios el que ora para que la fe de Pedro no decaiga. Pero en este mismo capítulo nos encontramos con otra persona, Judas. Veamos lo que dicen los versos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pedro y Judas en el mismo capítulo. Ahora, honestamente, si usted y yo hubiéramos estado ese día ahí,
y no hubiéramos sabido absolutamente nada del trasfondo, nada acerca de nadie, ni de la negación de Pedro, ni de la traición de Judas, y tuviéramos a Pedro y Judas delante de nosotros, ¿cuál de los dos escogeríamos si tuviéramos que escoger? ¿Cuál de ellos diríamos que es salvo? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros escogeríamos a Judas y no a Pedro. Quiero decir, Pedro siempre estaba en problemas. Como se dice vulgarmente, siempre estaba metiendo la pata, siempre impetuoso, siempre explosivo. Y diríamos que este viejo lobo del mar, este rudo pescador, no era salvo. Ahora con Judas la cosa es diferente. Pero, ¿por qué diríamos que Judas era salvo? Pues por simple deducción. ¿A quién nombra usted de tesorero? Pues a la persona en la que más confía. Correcto. Judas era la persona que tenía la funda con el dinero. ¿Por qué confiaban en él? Cuando Jesús dijo que uno de ellos le traicionaría, ninguno de ellos dijo, tiene que ser Judas. Nadie sospechaba de Judas. ¿Perseveró Judas? Por supuesto que no perseveró. Traicionó al Señor Jesús, no buscó el perdón de Dios, se suicidó y con toda seguridad está en el infierno. Busquemos ahora Juan 6:64. Jesús dijo, «Pero hay algunos de vosotros que no creen», y está haciendo referencia a quienes estaban a su alrededor. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Cree usted que todas estas cosas sorprendieron a Jesús? ¿Cree usted que él dijo, «¿Cómo pude haber escogido a Judas, en quien confié, y ahora me traiciona?» No, mi amigo, Jesús escogió a Judas sabiendo lo que iba a suceder. Jesús supo que Judas nunca creyó en él. Veamos lo que dicen los versos 70 y 71 de este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús les respondió, «¿No os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Nada estuvo fuera de su control. De hecho, Jesús dijo que había escogido a Judas para que se cumpliesen las Escrituras. Ahora, seguramente usted me preguntará, Pastor, ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que Pedro perseveró, y Judas no lo hizo. ¿Por qué Pedro perseveró hasta el fin y Judas no? Muy sencillo. Pedro tuvo fe. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro? «Yo he orado por ti, para que tu fe no falte». Jesús no hizo esa oración por Judas. Jesús sabía desde el principio quienes no creían en él. Judas nunca creyó, Pedro sí creyó. Y aquellos que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Amigo, le pregunto, ¿tiene usted esa salvación? ¿Está usted persuadido de su seguridad eterna? La única forma de ser salvo y tener seguridad eterna es por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Algunas personas, interpretando varios textos bíblicos fuera de contexto, dicen que quienes son salvos pueden perder su salvación. Una cosa es parecer ser salvo, y otra muy diferente, el ser salvo de verdad. Por eso es que el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 19 de su primera epístola dice, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, aquellos que se van, no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación porque nunca la tuvieron». Bien, veamos otro pasaje que la gente usa para decir que los que son salvos pueden perder su salvación. Busque el capítulo 15 de Juan, empezando en el verso 5. «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer».
Y algunos estarán pensando, yo puedo hacer algo. Esa es su opinión personal. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Él, no importa lo que hagamos, somos como cero a la izquierda. Y Jesús sigue diciendo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y alguien dirá, bueno, este es un cuadro de alguien que estuvo en Cristo, y sin embargo es separado de Cristo. Es lanzado al fuego y allí arde. Permítame decirle que aquí el Señor Jesucristo no está hablando de ninguna manera acerca de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Y está usando una ilustración, una metáfora. Debemos permanecer en el Señor Jesús si queremos dar mucho fruto. En un viñedo, el viñador poda las plantas, quita todo lo que no va a producir fruto. ¿Qué hace con todas las ramas que fueron podadas? No es buena madera como para tallarla. No se puede usar en la chimenea porque no hace un buen fuego. Lo único que se puede hacer es quemarlas. Lo que el Señor Jesús está diciendo es esto: si no permanecen en mí, son buenos para nada. ¿Qué le parece? Buenos para nada. ¿Es usted un cristiano bueno para nada? Escuche, Él no está hablando ni del cielo, ni del infierno, ni de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Es lo mismo que el apóstol dijo: no quiero ser un inútil, una persona buena para nada. Nunca trate de sacar su teología de una metáfora, de una ilustración. Usted aprende su teología de las epístolas, no de las ilustraciones, parábolas o metáforas. De estas usted aprende maravillosas y prácticas verdades. Si como creyentes vamos a dar frutos, necesitamos permanecer en el Señor Jesucristo. Veamos algo más en Hebreos capítulo 6. He dejado esto para lo último porque esto es lo que mucha gente usa para realmente probar que de alguna manera podemos perder nuestra salvación. En esta porción, el autor de Hebreos está hablando de una imposibilidad. Dice que hay algo que es imposible. Hebreos 6, desde el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y de inmediato da una ilustración. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Volvamos al versículo 4. Algo es imposible. Dice que es imposible para cierta clase de personas, si es que hacen algo incorrecto, el ser renovadas para arrepentimiento. Ahora quiero decirle que si usted usa esta porción de Hebreos para probar que una persona puede perder su salvación, para usted puede que pruebe demasiado. Pero en realidad, ¿qué prueba? Prueba que usted una vez fue salvo y perdió su salvación. Si esa es la forma en que usa ese versículo. Pero también prueba que usted nunca podrá volver a ser salvo. Si cayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Así que si usted no cree en que una vez salvo, siempre salvo, tiene que creer que 2 veces perdido,
para siempre perdido. ¿Entiende de lo que estamos estudiando? Si usted utiliza este versículo de esa manera, tratando de probar que una persona salvada puede perder su salvación, si eso es lo que trata de probar, entonces siga adelante y sea honesto. Y dígales que una vez que pierden su salvación, nunca jamás podrán volver a ser salvos. Porque es imposible el ser renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de personas que han sido salvadas. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo sabe que no está hablando de personas que han sido salvas? Bueno, solo hay que leer el verso 9 que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Lo ve? No está hablando aquí de gente salvada, está hablando de personas que vienen hasta el mismo umbral de la salvación y se regresan. Es imposible para estas personas el tener tratos serios con Dios. Gente que conoce la verdad y rechazan la verdad con ojos completamente abiertos. Es imposible traerlas a arrepentimiento. Han cometido el pecado imperdonable. Mírelas. Una vez fueron iluminadas con la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado nuestros programas radiales y han sido iluminadas. Han saboreado el don espiritual, han sido hechas partícipes del Espíritu Santo, han gustado de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, han probado todo eso, pero se han apartado. No estamos hablando de una persona que peca por ignorancia, ni de una persona que peca porque no tiene entendimiento. Hablamos de una persona que con todo entendimiento y sabiendo muy bien lo que hace, dice, no quiero a Jesús en mi vida. Permítame ilustrar este punto. Supongamos que usted va de compras al supermercado y ahí junto a los productos lácteos, en una mesita hay un plato con pedacitos de queso. Usted toma un pedacito de queso y lo saborea. Es un queso sabrosísimo. Así que pide 2 libras de ese queso. Termina de hacer sus compras y va a la caja a pagar. Hasta aquí ninguna novedad. Pero cuando la cajera registra el precio del queso, usted no puede creer que sea un queso tan caro. Y usted dice que no está dispuesto a pagar tanto por un simple queso. Y ella le informa que es un queso muy raro, importado, y que ella pensaba que usted lo quería. De otra forma, no lo hubiera pedido. Y usted le dice que efectivamente lo quería, pero no sabía que era tan caro, y que no estaba dispuesto a pagar tanto, por muy raro e importado que fuera el queso. Y no lo compra. Bien. Aquí está un individuo que probó ese queso raro y delicioso, lo saboreó en su boca con todas sus glándulas gustativas, sabe que nunca antes había saboreado algo tan exquisito, pero no está dispuesto a pagar lo que vale, y lo deja. Lo rechaza voluntariamente sabiendo muy bien lo que hace, y ese es su privilegio. Nadie le obliga a comprarlo, pero recuerde, tampoco nadie le obligó a probarlo. Ahora en Hebreos encontramos una ilustración, y me fascinan las ilustraciones de la Biblia que lo aclaran todo. Leamos nuevamente Hebreos 6, los versos 7 y 8. Porque la tierra que vive la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Bien, ahora vamos a usar nuestra imaginación santificada. Suponga un lote de terreno sembrado con una clase de semilla, y al otro lado, otro lote de terreno con otra clase de semilla. Los 2 lotes están separados por una cerca. La lluvia cae sobre ambos lotes. Recuerde que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Y el sol también se derrama sobre ambos lotes. Y los 2 lotes de terreno reciben las caricias de la brisa, tanto como la impetuosidad de los vientos.
El un terreno comienza a producir magníficos frutos, pero el otro terreno solo produce espinas y abrojos. La misma tierra, la misma lluvia, el mismo sol, los mismos vientos, pero hay una gran diferencia en lo que producen ambos terrenos. ¿Cuál es la diferencia? La semilla. En un lado, magníficos frutos. En el otro lado, cardos y espinas. Bien, de inmediato usted me preguntará, pastor, ¿y cuál es la aplicación? Escuche con atención. Los miles de oyentes de este programa, todos están escuchando ahora este mismo sermón. Lo oyen y, por así decirlo, pueden saborear la buena palabra de Dios. El Santo Espíritu de Dios trabaja en ambos lados. Y algunos de los que escuchan dirán, sí, a Jesús. Pero otros, en cambio, le dirán, no. Algunos producirán buenos frutos. Otros producirán espinos y abrojos. Esto no depende ni del sol, ni de la lluvia, ni de los vientos. No depende ni siquiera del terreno. Todo depende de la semilla que está en el corazón. El libro de Hebreos fue escrito para los judíos, y habla de los judíos que estaban abandonando sus viejos caminos para caminar en el nuevo camino. Estaban saliendo de la antigua dispensación, la legislación del Antiguo Testamento, hacia un nuevo camino. Pero muchos de estos judíos y muchos de los primeros discípulos que vinieron al nuevo camino tuvieron que darle la espalda a las cosas antiguas, y cuando así lo hicieron, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Y francamente, como el hombre que compró el queso, no quisieron pagar el precio. Así que le dieron la espalda al Señor Jesús. Lo habían probado, lo habían comido, lo conocían, sabían del Espíritu Santo, estuvieron en la sinagoga, habían escuchado la lectura de las Escrituras, habían escuchado el testimonio de los apóstoles, habían visto las vidas cambiadas. Todo lo habían visto. Pero el libro de Hebreos fue escrito para aquellos que tienen la tendencia de regresar a su antiguo judaísmo, a sus viejos caminos. Aquí están dos judíos. El uno es un genuino creyente, el otro no lo es, nunca ha sido salvo. Él tiene mucha influencia, pero nunca ha sido salvo. Y alguien con autoridad viene y les dice, veo que son seguidores de Jesús de Nazaret, ¿es cierto? Y ambos hombres contestan que sí. Y les dice, quiero que sepan que si persisten en seguir a Jesús, encontrarán la muerte. ¿Lo entienden? Y el verdadero creyente responde, estoy listo a morir. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, sabrá que en verdad muchos creyentes fueron asesinados. Si tengo que morir violentamente, pues moriré. Pero jamás negaré a mi Señor Jesucristo. El otro hombre contestó, mire, esto es solo religión después de todo. No hay nada que me impide el volver a mis viejos caminos, que eran bastante buenos. Voy a volver a mi antigua vida, pero no me mate. ¿Cómo saber que este hombre hablaba en serio? Había una manera de comprobarlo.
llevarían a este hombre a un chiquero, en donde matarían un puerco, y la sangre del puerco se derramaría por el suelo, y le dirían al hombre: escupe sobre esa sangre, y di que la igualas a la sangre de Jesús de Nazaret. Pisa sobre ella, y di que eso es lo que piensas de la sangre de Jesús. Solo entonces podrás volver a tus viejos caminos. Y eso fue exactamente lo que el hombre hizo, para volver a su antigua manera de vivir. Él supo lo que estaba haciendo, pero estaba más interesado en salvar su propia vida. Había saboreado, sus ojos habían sido abiertos, había sido iluminado, pero no quiso pagar el precio. ¿Sabe lo que él hizo cuando hizo lo que hizo? Cometió el pecado imperdonable, por lo tanto es condenado y en camino al infierno. Es imposible renovarlo para arrepentimiento. Hebreos 6 dice: es imposible que quienes recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ellos hicieron esto, a pesar del Espíritu de gracia. Quiero hacer énfasis que no se está hablando de una persona salva que haga esto. Un verdadero creyente jamás lo hará. Yo no podría hacerlo. Espero que usted no pueda hacerlo. Aquí se habla de una persona no salva, una persona que nunca ha nacido de nuevo. Leamos el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El capítulo 6 de Hebreos, en mi opinión, no habla de una persona salva que se pierde. Si es eso lo que usted entiende, otra vez quiero decirle, sea honesto. Si usted no cree que una vez salvo, siempre salvo, de acuerdo a este versículo, entonces tiene que creer que 2 veces perdido, para siempre perdido. Porque es imposible para tales personas traerlas para una renovación de arrepentimiento. Y si alguien me pregunta: Pastor Rogers, si lo que dice es verdad, entonces, ¿qué del pecado en la vida de un hijo de Dios? Bien. Dios puede disciplinarlos, pero no para probar que están perdidos, sino para probar que son salvos. En el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos se nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando mi papá me disciplinaba, no era porque no me amaba. Antes, por el contrario, porque me amaba, me disciplinaba. Hebreos 12:8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué significa todo esto para usted? Bueno, si usted es un hijo o una hija de Dios, ¿sabe que es salvo o salva? Entonces regocíjese, descanse en el amor de Dios y con genuina gratitud sírvale todos los días de su vida por haberle dado tan maravillosa salvación. Y si usted que me escucha hoy todavía no es salvo, ¿por qué no hace esa importante decisión ahora mismo? Si tiene ese deseo en su corazón, repita conmigo esta oración. Querido Dios, soy religioso,
Pero en verdad no tengo la seguridad de ser salvo y quiero tenerla. Por eso te pido que perdones mis pecados y transformes mi vida. Señor Jesús, tú eres el bendito Hijo de Dios que diste tu vida para salvarme. Este mismo momento te reconozco como mi Salvador y mi Señor, y te invito a que mores en mi corazón y que tomes el total control de mi vida. Haz de mí un instrumento limpio en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre.